Imagina encontrar un documento de 4000 años de antigüedad. No es una plegaria a los dioses ni un conjuro, es la transcripción de un juicio. Se lo muestras a un juez actual de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien, tras estudiar la traducción, declara: yo habría emitido exactamente el mismo veredicto. Increíble, ¿verdad? Solemos pensar que los pueblos antiguos estaban infinitamente lejos de nosotros, pero hoy te demostraré que te equivocas. La historia tal como la conocemos, con tribunales, escuelas e incluso la reforma fiscal, comenzó en Sumeria. ¿Por qué sabemos tan poco sobre ellos en comparación con los egipcios? Todo tiene que ver con su perspectiva sobre la muerte. Los egipcios construían tumbas grandiosas y proporcionaban a los difuntos todo lo necesario, incluyendo literatura. Los sumerios, en cambio, eran prácticos. Su legado no es el oro de las pirámides, sino bibliotecas de tablillas de arcilla. Durante mucho tiempo, los eruditos creyeron que estos textos eran pura teología, himnos, salmos y profecías tediosas. Pero entonces apareció el profesor Samuel Kramer. Decidió observar estos trozos de arcilla con otros ojos y descubrió personas vivas. Kramer se convirtió en una especie de detective histórico. Pasó años viajando por museos de todo el mundo, armando rompecabezas con miles de fragmentos. Imagínense, reconstruyó un texto de 600 líneas sobre las hazañas del dios Ninurta a partir de diminutos fragmentos dispersos por varios continentes, y es gracias a su minucioso trabajo que hemos descubierto que los sumerios inventaron casi todo lo que usamos hoy. Un ejemplo: el primer parlamento bicameral de la historia. Sí, Kramer encontró documentos de un consejo de ancianos y una asamblea de guerreros en la antigua Uruk. Y aunque otros académicos se quejaron de que el término era demasiado moderno, la esencia sigue siendo la misma. Hace 5000 años, la gente ya intentaba compartir el poder y negociar. O tomemos como ejemplo el primer ejemplo de recortes de impuestos. Un gobernante de Lagash llamado Urukagina implementó reformas para proteger a los pobres de las acciones arbitrarias de funcionarios y sacerdotes. Suena familiar, ¿verdad? Pero ¿cómo transmitieron este conocimiento? ¿Cómo crearon una civilización que incluso influyó en los autores de la Biblia? La respuesta está en una palabra: escuela. La escuela sumeria, o Edubba, casa de las tablas, surgió por pura necesidad. Los impuestos, las cosechas y los decretos reales debían registrarse. Los primeros libros de texto se encontraron entre las ruinas de Uruk. Eran simplemente listas de palabras para memorizar. Pero a mediados del tercer milenio, Amino C, toda una red de centros educativos estaba activa en toda Sumer. Estas no eran escuelas para todos. La matrícula era cara, y como descubrió Kramer, quienes estudiaban allí eran principalmente hijos de los ciudadanos más ricos e influyentes, funcionarios, embajadores y líderes militares. Lo sabemos porque sus cuadernos escolares han sobrevivido. Estas tablillas de arcilla lo han conservado todo, desde los primeros ejercicios de los principiantes hasta los complejos tratados científicos de los graduados. La escuela en Sumer era un entorno hostil, pero allí se forjaba el erudito universal. Se esperaba que un graduado dominara todo: botánica, zoología, matemáticas y lingüística. Pero aún más importante, las escuelas se convirtieron en centros literarios. No se limitaban a copiar textos antiguos, escribían nuevas fábulas, elegías y sátiras. ¿Saben qué es lo más gracioso? Encontramos notas de profesores sobre su vida escolar diaria. Al parecer, los problemas eran los mismos que hace 5000 años: profesores estrictos, alumnos perezosos e intentos constantes de memorizar el material. Los profesores incluso complementaban sus ingresos dando clases particulares y escribiendo en su tiempo libre, igual que los profesores modernos. La historia comienza realmente en Sumeria. Y no es solo una frase bonita,
Es la historia de cómo la humanidad decidió plasmar sus pensamientos, sus leyes e incluso sus errores en arcilla para que 50 siglos después pudiéramos leerlos y reconocernos en estos antiguos escribas. Apenas estamos empezando a descubrir este mundo, donde cada fragmento de arcilla esconde una sensación que cambia nuestra comprensión del pasado. Acompáñenme, porque ante nosotros se encuentran la primera medicina del mundo, su primera agricultura e incluso la primera edad de oro, soñada en los albores de los tiempos. Apenas comenzamos a descubrir este mundo donde cada fragmento de arcilla encierra una sensación que cambia nuestra comprensión del pasado. Quédense conmigo, pues ante nosotros se encuentran la primera medicina, la agricultura e incluso la primera edad de oro, soñada en los albores de los tiempos. Pero antes de fundar una civilización, tuvieron que aprender a escribir, y aquí es donde la cosa se pone interesante. El asiriólogo alemán Nikolaus Schneider realizó una verdadera proeza investigativa. Estudió miles de tablillas y descubrió los nombres de 500 escribas. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Para evitar confusiones, enumeraron los nombres de sus padres, y cuando Schneider compiló esta lista, se quedó con la imagen de un pequeño club de élite. Los padres de estos estudiantes eran gobernadores, embajadores, líderes militares, sacerdotes adinerados y tesoreros. En pocas palabras, la escuela sumeria era un lugar para los hijos de la alta sociedad. Y sí, era un club exclusivamente masculino. La lista no contiene ni un solo nombre de mujer. ¿Cómo era esta escuela del futuro del pasado? Imaginen la jerarquía. A la cabeza estaba el Ummia, un sabio conocido como el padre de la escuela. Los alumnos eran los niños y el profesor asistente era el hermano mayor. Era este hermano quien preparaba las muestras de caligrafía y corregía las tareas, pero había otra persona en el personal, cuyo título suena ominoso: el que blande el látigo. Era el superintendente, responsable de la disciplina, y créanme, el látigo nunca estaba ocioso en una escuela sumeria. ¿Qué enseñaban? Contamos con datos únicos, las propias tablillas escolares, desde los primeros garabatos de los alumnos de primer grado hasta el trabajo perfecto de los graduados. El currículo se dividía en dos ramas: ciencias rigurosas y escritura creativa. Pero no piensen que los antiguos sumerios simplemente tenían sed de conocimiento. No, todo era práctico. Los maestros crearon un sistema para clasificar todo lo existente. Los estudiantes pasaban años copiando listas de árboles, rocas, animales y ciudades. Así nacieron la botánica, la zoología y la mineralogía. Y cuando los acadios conquistaron Sumeria, los maestros se vieron obligados a crear los primeros diccionarios del mundo para preservar su lengua, que se había vuelto muerta, pero sagrada. Pero la vida de estudiante era todo menos romántica. Fueron años de trabajo agotador de la mañana a la noche, bajo la amenaza del castigo. Y aquí encontramos un documento que te hará sonreír: la historia del primer adulador de la historia de la humanidad. Un estudiante pobre era golpeado constantemente, a veces por chismear, a veces por mala letra, a veces por ponerse de pie sin permiso. Desesperado, le sugirió a su padre: «Oye, ¿qué tal si invitamos al maestro a casa y lo calmamos?». Y funcionó. El padre preparó una mesa lujosa, le regaló al amo ropa nueva y le puso un anillo en el dedo. Y he aquí. El amo de repente vio la luz y comenzó a colmarlo de elogios, augurándole un futuro brillante. Han pasado 4000 años y los métodos, como pueden ver, no han cambiado mucho. Sin embargo, no todos eran tan sutiles. Los sumerios también nos dejaron la primera evidencia de adolescentes con problemas. En un texto, presenciamos el eterno conflicto entre padres e hijos. El padre, un escriba, le pregunta a su hijo: «¿Dónde has estado?». «En ninguna parte».
Un diálogo familiar, ¿verdad? El padre está furioso. No obligó a su hijo a arar los campos ni a cargar cañas. Quería darle una educación prestigiosa, pero en cambio vaga por las calles en busca de placer. Es en este texto donde aparece por primera vez la palabra Namlulu, humanidad. El padre intenta explicarle a su hijo que ser humano significa crear, no simplemente consumir. Pero el mundo, por desgracia, estaba gobernado no solo por moralistas, sino también por políticos. Y mientras algunos debatían sobre educación, otros libraban las primeras guerras de nervios de la historia. Vayamos a Estambul, al Museo del Antiguo Oriente. Allí, una tablilla, más pequeña que una hoja de cuaderno, contiene 600 versos del poema épico sobre Enmerkar, gobernante de Uruk. Esta es la historia del primer conflicto internacional documentado. Enmerkar codiciaba las riquezas de la lejana ciudad de Arata, oculta tras 7 cordilleras. En lugar de enviar un ejército directo, lanzó un ataque psicológico. Envió un embajador exigiendo sumisión y amenazando con destruir la ciudad. El gobernante de Arata intentó resistirse, proponiendo un duelo heroico y exigiendo grano a cambio de oro. Fue una auténtica partida de ajedrez diplomática con la supervivencia de las civilizaciones en juego. Enmerkar empleó todo tipo de recursos, desde rituales religiosos hasta hechizos mágicos, para intentar demostrar que los dioses estaban de su lado. Así, entre las tablillas de arcilla, no vemos archivos polvorientos, sino personas vivas, maestros severos, estudiantes asustados, padres furiosos y reyes ambiciosos. Los sumerios fueron los primeros en registrar sus errores, para que nosotros, 50 siglos después, pudiéramos reconocernos en ellos. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje a través de los siglos. Aún quedan muchos secretos por descubrir, ocultos en la arcilla durante miles de años. Imagínense, la primera guerra fría de la historia no comenzó por misiles nucleares, sino por granos y piedras preciosas. Enmerkar, el gobernante de Uruk, jugó un juego peligroso. No se limitó a enviar una caravana de suministros a la lejana Arata. Lanzó un desafío. Su mensajero cruzó las montañas para decir: «Reconozcan mi grandeza, denme lapislázuli y oro, y no morirán de hambre». Pero el gobernante de Arata no se avergonzó. Aceptó el grano, pero exigió lo mismo a cambio. ¿Un callejón sin salida? Casi. Enmerkar empieza a comportarse como un auténtico místico. Durante 5 o 10 años realiza rituales con juncos, intentando convencer a los dioses de que se pongan de su lado. Entonces, un nuevo movimiento. Envía al mensajero de vuelta, pero en lugar de largos discursos, le entrega un simple cetro. ¿Y saben qué es extraño? La visión de este trozo de madera aterroriza al rey de Arata. Era un símbolo que solo ellos dos entendían, una señal de que Inanna, su diosa común, había traicionado a su favorito. Pero entonces comienza la parte más interesante, una verdadera historia de detectives. El rey de Arata propone resolver la disputa mediante el combate. Pero los términos del desafío suenan como los delirios de un loco. El guerrero no debe ser ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni moteado. ¿Qué es esto? ¿Un acertijo? ¿Un código? Al parecer, no se trataba del color de la piel, sino de la ropa. Y entonces llega el momento que cambiará nuestra civilización para siempre. El mensajero de Enmerkar, exhausto tras interminables caminatas por 7 cordilleras, simplemente tropieza con las palabras. No puede transmitir el enorme ultimátum de su rey. Y entonces Enmerkar toma un trozo de arcilla húmeda y por primera vez en la historia de la humanidad escribe sus pensamientos. ¿Te lo imaginas? La escritura no nació del deseo de escribir poesía, sino de cierto mensajero que tenía una memoria terrible. Pero no piensen que los antiguos reyes eran déspotas absolutos. Solemos pensar en Oriente como la cuna de la tiranía,
pero fue en Sumer, hace 5000 años, donde se reunió el primer parlamento del mundo. 3000 años antes de la democracia griega, cuando el rey Aga de Kish amenazó a Uruk con la guerra, el legendario Gilgamesh no tomó la decisión solo. Convocó 2 cámaras, un senado de ancianos y una asamblea de jóvenes guerreros, y entonces se desató un drama, digno de los thrillers políticos modernos. Los ancianos, cautelosos y temerosos, votaron por la paz a cualquier precio. Estaban dispuestos a arrodillarse. Pero Gilgamesh, percibiendo la fuerza y la audacia de los jóvenes, marchó hacia la cámara baja, y los guerreros eligieron la libertad. Este conflicto generacional es el primer enfrentamiento documentado entre partidos políticos en la historia. ¿Pero cómo supimos esto? Gracias a quienes llamamos los primeros historiadores, aunque, francamente, ellos no se consideraban así. Para los escribas sumerios, la historia no era un proceso de desarrollo. Creían que el mundo había sido creado perfecto e inmutable desde el principio. Imaginen su lógica. Los dioses nos dieron ciudades, leyes y el arado. Todo ya hecho. Nada de progreso, solo la voluntad del cielo. Sin embargo, fue en la ciudad de Lagash, 5 siglos después de Gilgamesh, donde surgieron quienes comenzaron a registrar no solo listas de la compra, sino una crónica de guerras. Registraron cada etapa de la interminable y sangrienta guerra civil con la vecina ciudad de Umma. Fue una lucha por tierras fértiles, por zanjas fronterizas, por agua. El escriba del rey Entemena nos dejó un documento que hoy parece un informe de guerra. No contiene un análisis profundo de las causas de la guerra, sino que relata los hechos escuetos: quién atacó, cuántas zanjas se rellenaron y cómo se restableció la justicia. Estos autores antiguos no comprendían las leyes de la botánica ni los teoremas matemáticos tal como los entendemos nosotros. Simplemente compilaban listas interminables de todo lo que veían. Pero fue precisamente en este afán de organizar el caos, de registrar sus victorias o sus agravios, que nació nuestra memoria. Los sumerios fueron los primeros en comprenderlo. Si un acontecimiento no está registrado en arcilla, no existe. Observamos estas tablillas y no vemos solo relatos áridos, sino un reflejo de nuestras pasiones, las mismas ambiciones, las mismas intrigas políticas y el mismo miedo al futuro. La arcilla ha preservado sus voces para que podamos comprender. En 5000 años el paisaje ha cambiado, pero la gente sigue siendo la misma. Y esto es solo el comienzo de nuestra inmersión en un mundo donde cada huella dactilar en una tablilla antigua es un testimonio vivo de una gran historia. Imagina que eres un escriba en la antigua Sumeria, tienes arcilla húmeda ante ti y sabes, si no registras un evento ahora, se perderá para siempre. Nuestro heroico cronista lo sabía muy bien. Pero no esperes una crónica seca de él, no era un periodista imparcial, era un ideólogo. En su mundo, la política y la voluntad de los dioses están tan estrechamente entrelazadas que es imposible distinguir dónde terminan las intrigas del gobernante y dónde comienza la ira celestial. Y aquí reside la clave. 5000 años antes de nosotros, la gente ya usaba la religión como la justificación perfecta para la guerra. Todo comenzó con una línea divisoria. 2 ciudades-estado, Lagash y Umma, llevaban siglos luchando por tierras fértiles. El primer árbitro de la historia, el rey Mesilim, estableció la frontera y erigió una estela conmemorativa. ¿Parecía que el conflicto había terminado? No fue así. El gobernante de Umma, Ush, simplemente derribó la estela fronteriza y pasó a la ofensiva. Fue la primera violación documentada de un tratado internacional. ¿Suena familiar, verdad? La historia se convierte entonces en un auténtico thriller geopolítico. El nieto del gobernante de Lagash, Eannatum, un hombre de increíble ambición, hace más que simplemente reclamar la tierra.
consigue la victoria, obliga al enemigo a pagar un enorme tributo y excava un gigantesco canal a lo largo de la frontera. Crea una tierra de nadie, una zona de amortiguación, para que nadie más se atreva a invadir sus dominios. Pero la paz en Mesopotamia es frágil. Una generación después, el hijo del gobernante derrotado, Ur-Luma, quema las estelas, seca los canales y forma una alianza con los extranjeros. Fue una guerra total, pero mientras los reyes luchaban por sus fronteras, otra catástrofe se gestaba en las propias ciudades. Y aquí llegamos a un punto que te estremecerá. Imagínate, funcionarios por todas partes, supervisores de barqueros, pastores y pescadores. Incluso esquilar una oveja o divorciarse de una esposa requería el pago de un impuesto. Si alguien moría, los recaudadores de impuestos esperaban junto a la tumba para confiscar parte de los bienes de la familia afligida. El país se asfixiaba por la corrupción. Y aquí llega Urukagina. Su nombre merece ser recordado. Ascendió al poder en medio de una ola de indignación popular y logró algo sin precedentes. No solo redujo los impuestos, acuñó la palabra libertad o amargi en sumerio. Esta es la primera mención de este concepto en la historia de la humanidad. Urukagina prohibió a los ricos oprimir a los pobres, convocó un ejército de recaudadores de impuestos e hizo un pacto con Dios, prometiendo que las viudas y los huérfanos ya no serían víctimas de los poderosos. Intentó construir un estado justo en un mundo donde reinaba la fuerza. Desafortunadamente, sus reformas duraron menos de 10 años. La cercana ciudad de Umma, que llevaba décadas alimentando el resentimiento, contraatacó y borró la gloria de Lagash de la faz de la tierra. Pero las ideas nunca mueren. Y aquí llega el descubrimiento más emocionante. Durante mucho tiempo creímos que el primer legislador de la historia fue el rey babilónico Hammurabi. Su estela de diorita en el Louvre parece ser la cumbre de la justicia antigua, pero a la historia le encanta sorprender. En 1952, en los sótanos del Museo de Estambul, entre miles de fragmentos de arcilla, se encontró una discreta tablilla. Cuando los científicos la descifraron, el mundo quedó asombrado. Era el código de leyes del rey Ur-Nammu, escrito 300 años antes de Hammurabi. Ur-Nammu comprendió que preservar el Estado requería no solo espadas, sino también reglas uniformes. Introdujo un sistema de pesos y medidas para evitar que los comerciantes defraudaran a sus clientes. Decretó que un huérfano no debía ser víctima de un rico. Pero lo más sorprendente fue su enfoque de la justicia. A diferencia de las posteriores y severas leyes de ojo por ojo, Ur-Nammu favorecía las multas monetarias. Buscaba cuantificar los daños en lugar de simplemente aumentar la violencia. Observamos estas tablillas agrietadas y comprendemos la lucha por las fronteras, las maldiciones contra las autoridades fiscales y la sed de justicia. Esto es lo que nos ha hecho humanos durante 50 siglos. Los escribas sumerios nos dejaron más que simples relatos de grano y batallas. Nos dejaron un espejo, y cuando miramos estos signos cuneiformes, vemos nuestro propio reflejo. Esta es la verdadera memoria de la humanidad, congelada en arcilla cocida. Y créanme, esto es solo la punta del iceberg de nuestra historia. Probablemente hayas oído hablar de la severa ley bíblica de ojo por ojo, diente por diente. Parece el fundamento de la justicia antigua, pero ¿y si te dijera que miles de años antes de la Biblia los sumerios eran mucho más humanos? En lugar de mutilar a los criminales, idearon un sistema de sanciones monetarias. Y estos no son solo párrafos aburridos, son historias vívidas que te harán latir el corazón. Avanzamos rápidamente hasta 1850 a.C. En el corazón de Sumer se comete un brutal asesinato. 3 hombres, un barbero, un jardinero y otro, matan a una funcionaria del templo llamada Lu-Inanna.
Pero lo más extraño ocurre inmediatamente después. Los asesinos acuden a la esposa de la víctima, Nindada, y le cuentan todo. Y ella guarda silencio. No recurre a las autoridades ni clama venganza, simplemente cierra la puerta tras ellos. Pero la justicia en Sumer tenía un alcance trascendental. El rey se enteró del asesinato y llevó el caso ante el Tribunal Supremo de Nippur. Imaginen la escena. Una asamblea de ciudadanos gritando, 9 acusadores exigiendo la muerte no solo de los asesinos, sino también de la esposa silenciosa. Para ellos, su silencio constituía complicidad. Pero entonces entra en juego la defensa. 2 miembros de la asamblea presentan un argumento que suena increíblemente moderno. Sí, ella lo sabía, pero ¿cometió el asesinato? Estaba obligada a mantener a su esposo, quien, además, ni siquiera le proveía lo necesario, y el tribunal la absuelve. Basta con castigar a quienes realmente mataron, declara la inscripción cuneiforme. ¿Saben qué es lo más sorprendente? A mediados del siglo XX, este texto fue traducido y enviado a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos. Su veredicto fue inequívoco. Los jueces modernos habrían llegado a la misma decisión. Han pasado 4000 años y la lógica de la justicia no ha cambiado en absoluto. Pero si crees que los sumerios solo eran avanzados en la corte, prepárate para sorprenderte. En 1889, arqueólogos desenterraron una pequeña tableta del tamaño de un teléfono inteligente moderno en Nippur. Resultó ser la primera farmacopea del mundo, una colección de recetas, y no hay ni una palabra sobre magia, ni un solo conjuro, ni una sola mención a demonios, solo ciencia pura y evidencia empírica. Los médicos sumerios usaban de todo, desde sales hasta asfalto, desde carey hasta piel de serpiente. Pero la base eran las plantas: tomillo, mostaza, sauce, pera, higo. Sabían moler los ingredientes hasta convertirlos en polvo y mezclarlos con cerveza o vino para crear medicinas. Preparaban compresas con aceite vegetal para evitar que la pasta se pegara a la piel. Imaginemos a un médico llamado Lulú, quien ya en el año 2700 a.C. escribía recetas basándose en la química, no en la superstición. Fue un verdadero avance, una página del antiguo libro de texto médico que se leía en las academias sumerias. Sin embargo, toda la civilización, abogados, médicos, escribas, se asentaba sobre un único cimiento: la tierra. Y aquí encontramos otro tesoro: el calendario del campesino. No es solo una lista de consejos, es una instrucción detallada, transmitida de padres a hijos, sobre cómo sobrevivir bajo el sol abrasador. Las instrucciones comienzan con el riego: vigilar las compuertas, no dejar que el agua suba demasiado. Cuando el agua baje, soltar a los bueyes con las pezuñas atadas, dejar que pisoteen la maleza sin dañar la tierra. Los sumerios usaban complejos arados con embudos para sembrar, calculaban la profundidad de siembra con precisión de 2 dedos y rezaban a la diosa de los ratones de campo para evitar que devoraran las cosechas. Pero hay un momento escalofriante en este manual técnico. El autor exhorta al agricultor: cuando llegue la cosecha, no seas codicioso. Deja algo del grano que cae en el campo para los pequeños y los recolectores. Este principio de misericordia, que encontraremos más adelante en la Biblia, se originó aquí mismo, en la Edubba sumeria. Todos estos textos, sobre derecho, medicina y trabajo, no fueron escritos por trabajadores comunes, sino por los humanistas de la época, profesores de antiguas academias. Crearon estas notas para transmitir sus conocimientos, y cuando leemos sus consejos hoy lo entendemos: la lucha por la cosecha, la búsqueda de una cura para el dolor y la sed de un juicio justo. Esto es lo que nos une a través del abismo de 50 siglos. Estas tablas no son solo arcilla,
son un espejo en el que nos reflejamos. Y créanme, esto es solo la punta del iceberg de nuestra historia. ¿Te has preguntado alguna vez qué tenemos en común con las personas que vivieron hace 50 siglos? Estamos acostumbrados a pensar que eran primitivos, pero estas tablillas de arcilla sugieren lo contrario. No son solo archivos, son auténticas instrucciones de supervivencia, escritas por profesores de antiguas academias. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar te hará reconsiderar la esencia misma de nuestra civilización. Imagina que eres un granjero en la antigua Sumeria. La vida de tu familia está en juego. El precio del error es la inanición. Así que abres un cuaderno de aquella época. Las instrucciones dicen, ¡cuidado! En cuanto enganches el segundo buey al arado, deben arar como un huracán. Aquí no hay lugar para la pereza. El texto exige literalmente. Vigila a tus trabajadores, no los dejes parar ni un segundo. Deben trabajar durante 10 días seguidos, día y noche, bajo la luz de las estrellas. ¿Por qué tanta crueldad? Porque, como decían los antiguos, el arado da sustento, pero arar era solo el principio. Los sumerios eran muy precisos, debían trazar exactamente 8 surcos por cada garush. Cuanto más profundo el surco, más alta la cebada. Esta regla de oro era válida hace 5.000 años y sigue vigente hoy en día. Y a la hora de sembrar, el sembrador debía vigilar la semilla. El grano debía caer exactamente a 2 dedos de profundidad. Si se equivocaba, se perdía la cosecha. Había que cambiar la reja del arado. Acababa de poner en peligro toda la cosecha. Ahora imagina que los brotes han brotado. ¿Crees que puedes respirar aliviado? No. Ahora comienza la batalla con la naturaleza y los pájaros. Debes ofrecer oraciones a la diosa Ninkilim y regar el campo estrictamente según un horario. La primera vez es cuando la cebada llena el surco, la segunda cuando alcanza la altura de una estera y la tercera es el riego de verdad. Si la cebada se vuelve roja, es un desastre, una plaga para el adobe. Pero si haces todo bien, a la 4ª vez la tierra te recompensará con una medida extra de grano. Era una auténtica matemática de supervivencia. Pero Sumer es mucho más que sudor y tierra. También alberga historias increíbles que te resultan extrañamente familiares. Probablemente hayas oído la historia bíblica de los ríos de sangre de Egipto. Bueno, mucho antes, Sumer tenía un mito sobre el jardinero Shukalituda. Era increíblemente trabajador, pero su jardín se estaba marchitando bajo los vientos abrasadores y el polvo de la montaña. Entonces, dirigió su mirada a las estrellas, estudió los presagios y comprendió las leyes de los dioses. Plantó un árbol sarbatu con una copa tan densa que su sombra protegió las plantas desde el amanecer hasta el anochecer. Pero el verdadero suspense comenzó cuando la propia diosa Inanna, la sumeria Afrodita, se acostó a descansar en su jardín. Un jardinero mortal aprovechó su agotamiento y cometió algo que los dioses jamás perdonarían. Por la mañana, Inanna, ofendida, decidió encontrar al culpable y desató un verdadero apocalipsis sobre la tierra. Convirtió toda el agua de los manantiales en sangre. La gente acudió en masa en busca de agua, pero solo encontró un líquido escarlata. Las palmeras y las vides rezumaban sangre. Fue el primer ejemplo de una plaga de sangre en la historia, descrita milenios antes del libro del Éxodo. ¿Y qué le ocurrió a nuestro héroe? Simplemente se perdió entre la multitud de puntos negros, siguiendo el consejo de su padre, y la diosa nunca pudo localizarlo en el laberinto de la ciudad. A los sumerios les encantaba discutir. Incluso tenían un género literario especial, las disputas. Una de las más famosas es la batalla entre Joe y Plaug. Plaug se comportaba como un aristócrata. El mismísimo dios Enlil
me creó. El mismísimo Rey me sostiene, y los nobles caminan a mi lado. Pero Joe replicó bruscamente: Amigo, solo trabajas 4 meses al año y escondes el resto. ¿Y yo? Cavo canales, construyo casas para reyes, fortalezco murallas y mantengo las calles en orden. Soy el apoyo de un hombre vestido de harapos. ¿Y saben qué? Joe ganó esta disputa, porque los sumerios comprendieron: la civilización no se construye con patetismo, sino con trabajo duro y diario. Incluso algo tan banal como las sábanas de una diosa se transformaba en un poema que detallaba el proceso de tejido paso a paso, desde el peinado del lino hasta el teñido. No eran simples cuentos de hadas, eran manuales de instrucciones disfrazados de mitos. Todos estos textos sobre derecho, medicina y trabajo no fueron escritos por trabajadores comunes, sino por los humanistas de la época, profesores de antiguas academias. Crearon estas notas para transmitir sus conocimientos. Y cuando leemos sus consejos hoy, lo entendemos. La lucha por la cosecha, la búsqueda de una cura para el dolor y la sed de un proceso justo. Esto es lo que nos une a través del abismo de 50 siglos. Estas tablas no son solo arcilla, son un espejo en el que nos reflejamos, y créanme, esto es solo la punta del iceberg de nuestra historia. Aún tenemos que descubrir qué otros secretos esconden estos genios de cabeza negra del pasado. Estén atentos, porque lo más interesante siempre se esconde bajo una capa de polvo. Estas tablillas no son solo arcilla, son un espejo en el que nos vemos. Y créanme, esto es solo la punta del iceberg de nuestra historia. Aún tenemos que descubrir qué otros secretos esconden estos genios de cabeza negra del pasado. Estén atentos, porque lo más interesante siempre se esconde bajo una capa de polvo. Pero para comprender a este pueblo, debemos preguntarnos: ¿en qué se basaba su ciencia? ¿Sobre qué pilares construyeron los sumerios su cosmovisión, que posteriormente se convirtió en el fundamento de casi todas las religiones de Oriente Medio? Imaginen el mundo a través de los ojos de un filósofo sumerio hace 5000 años. Para él, el universo era Anki, literalmente cielo-tierra. La tierra era un disco plano y el cielo un vacío encerrado entre dos superficies sólidas. ¿De qué estaban hechas? No hay una respuesta definitiva, pero los sumerios llamaban al estaño el metal del cielo. Piénsenlo, quizá creían que una gigantesca cúpula de estaño brillaba sobre sus cabezas, y entre esta cúpula y la tierra pulsaba Lil, viento, espíritu, atmósfera. Creían que todo lo que vemos en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, estaba hecho de la misma sustancia que el aire, simplemente dotado del don mágico de la luminiscencia. Y toda esta estructura permanecía inmóvil en medio de un océano infinito y primordial. Pero esto es lo que realmente te dejará atónito. ¿Cómo creían que surgió todo esto? Los sumerios creían en el poder de la palabra. Si un gobernante terrenal podía construir una ciudad con solo dar una orden, ¿por qué un dios no podía crear un mundo simplemente pronunciando su nombre? Esta era la doctrina del pensamiento creativo: concebir, hablar, y la realidad cambia. ¿Te suena familiar, verdad? Esta idea de la palabra divina se mantendría como un hilo conductor a través de los milenios. Pero ¿quién gestionaba este complejo mecanismo? Los sumerios eran pragmáticos, observaban sus ciudades y veían: un superintendente supervisaba los campos, un ingeniero los canales y un rey el orden. Por lo tanto, el universo también debía tener sus administradores. Así nació el panteón de los Dingir, seres similares a nosotros, pero inmortales. Cada uno tenía su propia área de responsabilidad. Uno supervisaba el arado, otro el molde de ladrillos, un tercero todo el planeta.
Y si estos administradores renunciaban o morían repentinamente, el mundo simplemente se derrumbaría en un caos primordial. El miedo a este caos impulsó a los sumerios a colmar de regalos a los dioses. A la cabeza de esta corporación celestial estaban los 4 grandes: el dios del cielo An, el dios del aire Enlil, el dios del agua Enki y la diosa madre Ninhursag. Pero el personaje más interesante era Enlil. En los libros de texto modernos se le suele representar como un dios maligno de la tormenta, un destructor. Pero esto es un grave error, causado por descubrimientos arqueológicos accidentales. De hecho, para los sumerios, Enlil era un padre bondadoso. Fue él quien inventó la azada, dio a los humanos el arado e hizo crecer el grano. Pero incluso los dioses han tenido sus escándalos dignos de una serie de televisión de alta audiencia. Escucha este mito, que hemos reconstruido literalmente a partir de fragmentos de tablillas rotas. Hace mucho tiempo, antes de la aparición de los humanos, la ciudad de Nippur estaba habitada solo por dioses. El joven Enlil vio a la bella Ninlil bañándose en un arroyo cristalino. La deseó, pero ella se negó. Y entonces Enlil cometió un crimen. La poseyó por la fuerza en una barca en medio del río. ¿Crees que se salió con la suya? Imposible. 50 grandes dioses se reunieron en consejo y dictaron una sentencia sin precedentes: desterrar a su líder supremo al inframundo, al infierno. Esta es la primera vez en la historia que la ley se impone al mismísimo rey de los dioses. Entonces comienza el verdadero suspense. Ninlil, ya embarazada del futuro dios de la luna, lo sigue al inframundo. Enlil se da cuenta de que si su hijo naciera allí, permanecería para siempre en la oscuridad. Así que pone en marcha un ingenioso plan. Cambia de apariencia 3 veces, se hace pasar por guardián, luego por barquero de los muertos, y en cada ocasión se encuentra con Ninlil de nuevo. ¿Por qué? Para que ella pudiera dar a luz a 3 hijos más, deidades del inframundo. Se suponía que actuarían como sustitutos, permaneciendo en las sombras en lugar de su hermano mayor, el dios de la luna, para que éste pudiera ascender a los cielos e iluminar nuestro camino en la noche. Estos mitos no son simples cuentos de hadas, son un intento de explicar por qué el mundo funciona como funciona. Los dioses sumerios comían, bebían, se enamoraban y cometían errores. Eran dolorosamente humanos. Y aunque su lógica a veces nos parezca extraña, recordemos, no tenían microscopios, pero sí tenían un intelecto brillante. Construyeron su universo a partir de lo que veían a su alrededor. Hoy, al observar estos documentos, nos damos cuenta de que el panorama ha cambiado en 5000 años, pero el guión sigue siendo el mismo. Seguimos buscando justicia, tememos el caos e intentamos comprender quién controla realmente esta inmensa máquina llamada universo. Pero lo más increíble nos aguarda. Porque entre estas ruinas se esconden las respuestas a preguntas que aún no hemos tenido la oportunidad de plantearnos. Suscríbete para no perderte el resto de nuestra inmersión en el abismo de los siglos. Lo más emocionante está por venir. Hace 5000 años, el paisaje era diferente, pero el que habita la humanidad se ha mantenido prácticamente inalterado. Seguimos buscando la justicia, temiendo el caos e intentando comprender quién controla realmente esta inmensa máquina llamada universo. Pero lo más increíble nos aguarda. Ocultas entre las ruinas de Mesopotamia se encuentran respuestas a preguntas que aún no hemos tenido tiempo de formular. Imaginen un mundo donde los dioses no sean meras entidades abstractas, sino burócratas supremos e ingenieros de la realidad. En el centro de este mundo se encuentra Enlil, aquel cuya luz penetra el corazón mismo de la tierra. Se sienta en un estrado blanco, perfeccionando las leyes del poder.
Los dioses del cielo tiemblan ante él y los dioses de la tierra se inclinan de temor. Su ciudad, Nippur, inspira humildad. Enlil no es un simple gobernante, es un guardián del orden. Maneja una vasta red y no permitirá que los malvados ni los que rompen tratados escapen de sus cadenas. Para los sumerios, Nippur era el santuario de la gran montaña, el padre Enlil. Sus leyes son inmutables como el cielo e inescrutables como el abismo. Su voz es una plegaria y su ritual es inestimable. La sombra de este Dios se extiende por todas las tierras, y la altura de su templo alcanza el corazón de los cielos. Pero he aquí la paradoja. Enlil determina los destinos, pero no es el único que construye este mundo. Mientras Enlil daba instrucciones generales, otra figura era responsable de los detalles y su implementación, Enki, el dios del abismo y la sabiduría. Consideren esto, fue Enki, el ingenioso y valiente ingeniero quien puso orden en la tierra. Trasladó el arte de la artesanía del hogar de Enlil a su templo en Eridu. Enki se consideraba la verdadera semilla del gran toro salvaje y un poderoso huracán. Controlaba el universo entero, siendo el oído y la mente de todas las tierras. Fue él quien hizo que los ríos Tigris y Éufrates se llenaran de agua cristalina, confiándolos al cuidado del dios Enlilulú. Dirigió el arado, trazó surcos sagrados e hizo crecer el grano. Enki fue quien creó los ladrillos, puso los cimientos de las casas e incluso inventó el tejido. Pero aquí la trama da un giro inesperado, casi cinematográfico. Entra Inanna, la ambiciosa diosa del amor y la guerra. Ella consideraba insuficiente que Enki hubiera distribuido el poder entre las demás diosas. Fue a él y le preguntó sin rodeos, ¿por qué no me diste a mí, la divina Inanna, ningún poder? Y aquí comienza la verdadera historia de detectives. Inanna planeó convertir su ciudad, Uruk, en el centro de la civilización. Para ello, me necesitaba a mí, las leyes y ordenanzas divinas que gobiernan el mundo. Es una especie de sistema operativo de la realidad que lo abarca todo, desde el poder supremo y los cargos sacerdotales hasta la prostitución, el arte, el odio e incluso la alegría del corazón. En total, hay más de 100 elementos. Inanna viaja a Eridu para encontrarse con Enki. Cautivado por su invitado, este ordena que se ponga a la mesa y se sirva cerveza. En el momento culminante del banquete, el dios de la sabiduría, embriagado de alegría, exclama: «Con mi poder le daré a Inanna estas leyes». Esto era exactamente lo que ella había estado esperando. Tras cargar el invaluable cargamento en su barca celestial, Inanna zarpó apresuradamente hacia Uruk. Pero cuando Enki se recuperó y descubrió la pérdida, montó en cólera. Envió monstruos marinos tras Inanna para recuperar la barca. 7 veces los mensajeros de Enki intentaron interceptar a la diosa, y 7 veces el fiel sirviente de Inanna repelió los ataques. Finalmente, mis leyes llegaron sanas y salvas a Uruk, en medio del regocijo del pueblo. Pero, ¿por qué los dioses necesitaban a los humanos? La respuesta de los pensadores sumerios podría sorprenderte. Creían que los humanos fueron creados de arcilla únicamente para servir a los dioses, para traerles alimento, construir templos y aliviar a los seres celestiales de sus preocupaciones diarias. La vida para los sumerios estaba llena de incertidumbre. Los dioses controlaban los destinos con su sabiduría inescrutable, mientras que la muerte y una existencia miserable en el oscuro inframundo seguían siendo el destino del hombre. Sin embargo, a pesar de tal pesimismo, los sumerios crearon el primer sistema ético de la historia. Concedían gran valor a la verdad, la bondad y la justicia. Los gobernantes se enorgullecían de proteger a las viudas y los huérfanos de la opresión de los ricos. La diosa Nanshe, madre de los huérfanos, juzgaba a la humanidad el primer día del nuevo año.
Estaba furiosa con quienes alteraban las leyes, rompían tratados o se entregaban al vicio. Los sumerios creían que los dioses eran inherentemente buenos, pero fueron ellos quienes introdujeron la mentira, la discordia y el miedo en el mundo como parte de un plan mayor. Como dijo un antiguo sabio, ningún niño nace de una mujer inocente. Aún intentamos descifrar este código que nos legaron en tablillas de arcilla. Suscríbete para estar al día de nuestra continua inmersión en el abismo de los siglos. Lo más emocionante está por venir. Al fin y al cabo, la historia no es lo que ha pasado, es lo que nos ha hecho quienes somos hoy. Imagina un misterio de medio siglo, con pistas dispersas por varios continentes. Así nació la historia que estás a punto de escuchar. En 1934, los investigadores publicaron el texto de la misteriosa placa del Louvre, pero permaneció en silencio. Su significado se les escapaba. Sus hermanos, los fragmentos faltantes, fueron descubiertos acumulando polvo en Filadelfia. Durante décadas, los investigadores pegaron estos trozos de arcilla cocida como si estuvieran reconstruyendo un espejo roto. Y cuando la última pieza encajó, se abrió un abismo ante nosotros. No son solo mitos, son el primer intento de la humanidad por responder a la pregunta: ¿por qué el mundo es tan imperfecto? Todo comenzó cuando los dioses tenían hambre. Sí, has oído bien. Los antiguos dioses sumerios eran bastante pragmáticos. Necesitaban comer, beber y vestirse, pero encontrar sustento se hacía cada vez más difícil, sobre todo a medida que la familia divina crecía. Y mientras los cielos gemían de lamentación, el jefe de los sabios, el dios del agua Enki, dormía plácidamente en el fondo del océano. Su madre, la abismo primordial Namu, literalmente tuvo que sacudir a su hijo para despertarlo. «Levántate, crea sirvientes para los dioses que trabajen para nosotros». Y Enki se levantó. Ordenó amasar el corazón de arcilla situado sobre el abismo. Así nació el hombre. Pero lo más extraño y aterrador ocurrió después. Durante un banquete en honor a la creación de la humanidad, Enki y la diosa madre Ninma bebieron en abundancia. En su furia ebria, iniciaron un debate. ¿Podría un dios corregir un defecto creado por otro? Ninma creó deformidades, mujeres estériles, seres asexuados, lisiados. Enki, al tocarlos, determinó su destino para que pudieran encontrar su lugar en la sociedad y comer pan. Pero cuando el propio Enki creó a un ser débil y moribundo, Ninma no pudo ayudarlo. Este antiguo texto no es solo una fábula. Es el primer intento en la historia de explicar por qué existen enfermedades y malformaciones congénitas en el mundo. Para los sumerios, fue el resultado de una disputa divina y un error accidental bajo la influencia del vino. Pero si fuimos creados para trabajar, ¿cómo podemos sobrevivir? Los sumerios creían que la civilización era un regalo. El dios del ganado, Lahar, y la diosa del grano, Ashnan, descendieron de los cielos cuando los dioses Anunnaki se dieron cuenta de que no se cansaban del alimento celestial. Antes de la llegada de los humanos, los dioses pastaban como ovejas y bebían agua de las acequias. Los humanos recibían el aliento de vida solo para cuidar los rediles y llenar los graneros. Esta es la amarga verdad de la filosofía sumeria. Estamos aquí para alimentar a quienes están por encima de nosotros. Pero la vida no es solo trabajo, también es sufrimiento. 1000 años antes del bíblico Job, vivió en Sumer un hombre que le preguntó al cielo la misma pregunta: ¿por qué? Era rico, sabio y justo, pero en un día lo perdió todo. La enfermedad se apoderó de su cuerpo, sus amigos lo abandonaron, y su destino se volvió más negro que la noche. Su lamento, grabado en tablillas, aún cala en los huesos 4000 años después. La comida abunda, pero mi alimento es el hambre. El sabio sumerio da una respuesta dura pero honesta. Ningún niño nace sin culpa.
El pecado está arraigado en nuestra propia naturaleza, y el único camino es la humildad y la oración incesante al Dios guardián personal. Esta historia tiene un final feliz. El Dios escuchó el llanto, expulsó a los demonios de la enfermedad y transformó el sufrimiento en alegría. Pero la pregunta ¿por qué? Permanece en el aire. Para comprender lo que realmente experimentaron estas personas, debemos observar no sus altares, sino su vida cotidiana. Los proverbios sumerios son un espejo en el que nos reflejamos. ¿Crees que tus problemas son únicos? Escucha esto. Moriremos de todas formas, desperdiciémoslo todo, y aún nos queda mucho tiempo de vida, ahorremos. O el Eterno, si no duermes, no te embarazarás, si no comes, no engordarás. Bromeaban sobre el matrimonio. La felicidad está en el matrimonio, y si lo piensas, está en el divorcio. Se quejaban de las suegras y nueras, considerando a estas últimas una verdadera maldición para el hombre. Conocían el valor del dinero. El pobre pide prestado, trae problemas. Incluso las fábulas que llamamos de Esopo se contaron en la región entre los ríos Tigris y Éufrates 1500 años antes del propio Esopo. Los perros, zorros, lobos y burros de estas historias se comportaban exactamente como humanos. Vemos la misma avaricia, la misma astucia y la misma estupidez. La historia no son solo fechas polvorientas, es un código para nuestra psique. Seguimos temiendo las mismas cosas de las que se quejaban los sumerios y nos reímos de las mismas cosas de las que bromeaban. Seguimos descifrando estos mensajes de arcilla porque nosotros mismos estamos sellados en ellos, con todas nuestras cicatrices, esperanzas y eterna búsqueda de significado en este mundo extraño e imperfecto. Y créanme, lo que hemos encontrado en las siguientes tablillas les hará reconsiderar todo lo que creían saber sobre la religión y el poder. Pero hablaremos más sobre eso en la próxima entrega. Estén atentos, el abismo de los siglos apenas comienza a revelar sus secretos. Créanme, lo que hemos encontrado en las siguientes tablillas les hará replantearse todo lo que creían saber sobre religión y poder. Pero lo abordaremos con más profundidad en la siguiente parte. Estén atentos, el abismo de los siglos apenas comienza a revelar sus secretos. Comenzaremos con lo que parecen cuentos infantiles, pero que en realidad eran una brutal sátira política. Imaginen, hace 4000 años, un hombre toma un estilete y escribe la historia de un perro que persigue a un burro por un río, susurrando, ¿cuándo te ahogarás para que pueda comerte? Esto no es solo una fábula, es un reflejo de la naturaleza humana que los sumerios mostraron a sus contemporáneos. ¿Crees que las pirámides financieras modernas y las sofisterías son un invento de nuestro siglo? En realidad, no. Escucha la historia de los 10 lobos. Mataron a 10 ovejas, y uno de ellos, el más astuto, propuso una división. Sois 9, aquí tenéis una oveja para cada uno, y yo solo soy uno, y luego también soy 9. Las matemáticas del absurdo, que funcionaban entonces y, admitámoslo, se encuentran a menudo en las altas esferas hoy en día. Pero la verdadera estrella de la zootopia sumeria era el zorro. No se trata de la astuta bestia de nuestros cuentos de hadas. Para los sumerios, el zorro es el arquetipo del perdedor influyente. Es vanidoso, cobarde e increíblemente pomposo. Pisa la pezuña de un toro y pregunta burlonamente, ¿te duele, pequeño? No sabe construir una casa, así que irrumpe entre sus amigos como un conquistador. Agarra un documento oficial y va a exigir tributo, sin saber por qué. ¿Les suena? Esta imagen de un don nadie vanidoso era tan popular que se copió durante siglos. Incluso la historia del zorro que le pide a un dios cuernos de toro y luego, incapaz de entrar en su guarida durante la lluvia, le ruega que se los devuelva.
es la metáfora perfecta de nuestras ambiciones desorbitadas, que al final se convierten en nuestra carga. Pero en aquellos tiempos, el león no era un símbolo intocable de grandeza. Los sumerios sabían que incluso el depredador más poderoso podía ser engañado. En una fábula, una cabra salva su vida diciéndole al león su nombre: «Eres un hombre sabio». Y cuando el león la suelta, ella se ríe en su cara desde detrás de una valla. «¿Me soltaste, pero eres un hombre sabio?». Era un sutil recordatorio para los gobernantes de la época. La fuerza sin inteligencia es solo un pretexto para el ridículo. Pero si pensabas que los sumerios se burlaban de los animales, prepárate para una verdadera sorpresa. Hemos encontrado un texto que podría considerarse el primer manifiesto ambientalista de la historia. Se trata de La casa de los peces. Imagínate, 150 líneas de texto que describen el refugio perfecto para un acuario. El autor se dirige a los peces como a un hijo querido. Les construye una casa perfumada con cedro, donde se sirve cerveza y galletas de miel. Invita a todos los parientes de los peces, padres, hermanos e incluso a su suegro, prometiéndoles completa seguridad contra redes, pájaros y cocodrilos. ¿Por qué era esto necesario? Quizás se trataba de magia ritual para atraer presas, o quizás fue el primer intento de la humanidad por crear un refugio seguro en un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria. Incluso describe la raza eléctrica, un pez de piel correosa y una cola en forma de látigo que electrocuta a sus enemigos. Para los habitantes de aquella época, esto era un verdadero milagro, sellado en arcilla. A los sumerios les encantaba debatir. Su literatura es una batalla intelectual interminable. Crearon el género del debate en el que todo se disputaba: verano e invierno, plata y bronce, arado y asada. No es solo un ejercicio retórico, es un intento de clasificar el mundo. En el debate entre verano e invierno, el dios Enlil elige el invierno porque trae la lluvia y da origen a la tierra. Y en la famosa disputa entre el pastor y el agricultor por el corazón de la diosa Inanna, vemos la raíz de todos los conflictos humanos futuros. El pastor Dumuzi bombardea literalmente a su oponente con argumentos: «Mi crema es mejor que tu cerveza, mi lana es más suave que tu lino». Y aunque Inanna inicialmente quiere elegir al agricultor, el pastor gana gracias a su determinación y riqueza. Esta fue la primera batalla de profesiones de la historia, y guarda un sorprendente parecido con los debates modernos. ¿Observas cómo estos textos antiguos difuminan los límites del tiempo? Nos reímos de los mismos chistes, tememos la avaricia de la misma manera e intentamos demostrar quién tiene el trabajo más importante. El mono en la casa de la música, obligado a hurgar en la basura, escribe una carta con lágrimas en los ojos a su madre y sentimos su dolor. El caballo derriba a su jinete y lamenta sus dificultades, y nos reconocemos en él el lunes por la mañana. Pero he dejado la parte más intrigante para el final. Todas estas fábulas, debates y reservas naturales son solo un preludio de cómo los sumerios concibieron la estructura misma del universo. En el próximo capítulo pasaremos de los animales a los dioses y veremos cómo se crearon las primeras reglas celestiales de la historia. Cómo surgieron las ciudades, por qué los dioses decretaron que el hombre debía sufrir y qué secreto se esconde en las listas de los primeros reyes, cada uno de los cuales reinó durante 30.000 años. Quédense con nosotros, porque la historia humana es mucho más extraña y cautivadora que cualquier superproducción de Hollywood. Apenas hemos empezado a indagar. Imagina un mundo donde los leones no atacan a los corderos, los lobos no roban niños y la vejez y la enfermedad simplemente no existen. Esta no es una descripción del paraíso de una escuela dominical, es Dilmun, el Edén sumerio,
escrito miles de años antes de que se escribieran las primeras líneas de la Biblia. Pero no te apresures a acusar de plagio a los autores antiguos. Profundicemos y descubramos por qué nuestra historia comenzó con una traducción errónea que determinaría el destino de las mujeres durante los siguientes 30 siglos. El paraíso sumerio era un lugar reservado exclusivamente para los dioses. Aquí, la gran madre Ninhursag cultivaba 8 plantas sagradas, pero el dios del agua Enki, impulsado por la curiosidad o simplemente por el hambre, decidió comérselas, una a una. Imaginen la furia de la diosa, maldijo a Enki, y su cuerpo literalmente comenzó a desintegrarse. 8 de sus órganos le dolían y estaba al borde de la muerte. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para salvar al dios, Ninhursag creó 8 deidades sanadoras. Una de ellas debía curar la costilla de Enki. En sumerio, la palabra costilla se pronuncia ti, pero esta misma palabra significa dar vida. La diosa se llamaba Ninti, señora de la costilla, o señora que da vida. Cuando esta historia se adaptó a otras culturas siglos después, el juego de palabras se perdió, y así nació la extraña leyenda de la creación de una mujer a partir de la costilla de un hombre. Una simple peculiaridad lingüística que se convirtió en dogma. Parece increíble, ¿verdad? Pero esto es solo la punta del iceberg. Si creías que la historia de Noé y el arca era única, te presento a Ziusudra. Mucho antes del diluvio bíblico, los dioses de Sumer decidieron que la humanidad era demasiado ruidosa y debía ser silenciada para siempre. Pero el dios Enki, un viejo conocido nuestro, decidió salvar a su amada. Ziusudra se encuentra frente al muro de su casa de caña y de repente el propio muro comienza a hablarle. Una voz divina le advierte: construye un gran barco porque pronto los cielos se abrirán. Durante 7 días y 7 noches, la tormenta literalmente borró el mundo de la faz de la tierra. Cuando el primer rayo de sol, el dios Utu, atravesó las nubes, Ziusudra abrió la ventana de su nave y sacrificó un toro. Por salvar la semilla de la humanidad, los dioses le concedieron lo que todos los héroes antiguos soñaban: la inmortalidad. Fue transportado a ese mismo Dilmun, la tierra de la luz eterna. Pero mientras un hombre alcanzaba la vida eterna, otros dioses decidieron descender al lugar más oscuro del universo. Conoce a Inanna, reina del cielo, diosa del amor y la guerra, para quien el mundo no era suficiente. Partió a conquistar Kura, el infierno sumerio, la tierra sin retorno. Es un lugar donde las sombras de los muertos comen polvo y beben agua turbia, y donde reina su hermana y enemiga acérrima, Ereshkigal. El descenso de Inanna al inframundo es un verdadero thriller. Para atravesar las 7 puertas del infierno, debe desprenderse de una prenda a la vez. En la primera puerta se quita la corona, en la segunda el collar, y así sucesivamente hasta encontrarse frente a su hermana completamente desnuda e indefensa. Los 7 jueces del inframundo, los Anunnaki, la miran con una mirada de muerte, e Inanna se transforma en un cadáver, simplemente colgado de un gancho de carnicero. El mundo superior se congeló. Sin la diosa del amor, la vida dejó de reproducirse, y una vez más, el astuto Enki entra en escena. Crea 2 seres asexuados que se deslizan al infierno, resucitan a Inanna con el agua de la vida e intentan devolverla a la vida. Pero el infierno tiene una regla férrea: si alguien se va, alguien debe ocupar su lugar. Inanna regresa al mundo de los vivos, rodeada de aterradores demonios Gala. Buscan una víctima. Primero, quieren capturar a los gobernantes de las ciudades que lloraron a la diosa entre polvo y harapos. Pero Inanna los perdona, y así llegan a Kulab, donde su esposo, el pastor Dumuzi, en lugar de llorar a su esposa, se sienta pacíficamente en su trono
con lujosas vestiduras. Su ira fue instantánea. Lo señaló con el dedo y ordenó a los demonios: «Llévenselo». Esta es la primera leyenda de la historia sobre traición, resurrección y el terrible precio del poder. Aterrorizado, Dumuzi reza al dios del sol para que transforme sus manos en serpientes y escape de los demonios. Pero en Sumer no hay escapatoria al destino. ¿Por qué son tan crueles los dioses? ¿Por qué permiten el sufrimiento de quienes ellos mismos crearon de arcilla? La respuesta se esconde en esas mismas listas de reyes que gobernaron durante 30.000 años. Apenas comenzamos a comprender su lógica. Ante nosotros se encuentran las leyes celestiales, las reglas mediante las cuales se construyeron las primeras megalópolis del planeta, y el secreto que los sumerios intentaron transmitirnos a través de la gruesa arena. Estén atentos, porque la parte más extraña de nuestra historia aún está por llegar. Sigamos investigando. Así que llegamos al punto más interesante. Dumuzi, acorralado, le ruega al dios del sol que lo transforme en serpiente para escapar de las garras de los demonios. E imaginen la ironía. Es aquí, en este dramático momento, donde termina el texto de la antigua tablilla. Miles de años de silencio, pero no se preocupen demasiado. Gracias a otros descubrimientos, sabemos que los dioses rara vez son misericordiosos. Utu ignoró sus súplicas y después de todo, Dumuzi fue arrastrado al abismo. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Para comprender su final, debemos remontarnos al comienzo del mito más oscuro y majestuoso de Sumer, el descenso de Inanna. Imaginemos, la gran diosa, reina de los cielos, decide repentinamente abandonarlo todo. Abandona sus templos, su poder, y vuelve su mirada hacia el gran inframundo, un mundo del que no hay retorno. ¿Por qué? El motivo oficial es el funeral del esposo de su hermana, Ereshkigal. Pero entendemos que en la política de los dioses las cosas son mucho más complicadas. Inanna no era ingenua, sabía que caía en una trampa. Antes de partir, instruyó a su visir, Ninshubur: «Si no regreso en 3 días, despierta a todos los dioses. Llora, toca los tambores, suplica a Enlil, Nana y Enki. No dejes que mi vida se convierta en polvo». Y aquí está, a las puertas de Gansir, la entrada al inframundo. Exige que la dejen entrar, actuando con audacia, como una verdadera reina. Pero la muerte tiene sus propias reglas. Ereshkigal, señora del inframundo, está furiosa. Ordena a la portera, Neti: «Déjala entrar». Pero que entre según las antiguas reglas, y aquí empieza la parte que te pone los pelos de punta: 7 puertas, 7 pruebas. En la primera puerta le quitan la corona a Inanna. ¿Qué significa esto?, pregunta. La respuesta del guardia suena como una condena. «Calla, Inanna. Las leyes del inframundo son perfectas. No juzgues nuestros caminos». En la segunda puerta le quitan el bastón de lapislázuli. En la tercera, el collar. En la cuarta puerta se acerca sin las piedras preciosas de su pecho. En la quinta, sin el anillo de oro. En la sexta puerta le quitan el pectoral. En la séptima, la última túnica real. Imagina esta escena. La gran diosa se encuentra ante su hermana y los 7 jueces Anunnaki, completamente desnuda e indefensa. Ereshkigal le lanza una mirada asesina, una palabra, un grito de rabia, y la diosa viviente se transforma en un cadáver. Su cuerpo, como un trozo de carne, simplemente cuelga de un gancho. ¿Fin de la historia? No del todo. Pasaron 3 días. Ninshubur, el leal visir, comprendió la grave situación, siguió la lista de dioses. El gran Enlil se negó. El dios lunar Nana partió. Y solo Enki, el dios de la sabiduría, decidió intervenir. Pero ¿cómo salvar a alguien del mundo de los muertos? Enki recurrió al engaño.
raspó la tierra bajo sus uñas y con ella moldeó dos criaturas, el Kurgarra y el Calaturra. No estaban ni vivos ni muertos, eran sombras. Les dio el alimento de la vida y el agua de la vida, y los envió al abismo. Eluden a los guardias, encuentran el cadáver de Inanna, lo ungen con esencia mágica, y la diosa resucita. Pero el inframundo no deja escapar a su presa tan fácilmente. ¿Quién salió ileso del infierno?, gritan los Anunnaki. ¿Quieres ascender? Encuentra un reemplazo. Inanna regresa a la tierra acompañada de un séquito de aterradores demonios. No comen ni beben, simplemente aguardan a su presa. Primero, visita las ciudades de Uma y Bat-Tibira. Los dioses locales caen al suelo aterrorizados, e Inanna, al ver su dolor, los perdona. Pero cuando llega a Kulab para ver a su esposo Dumuzi, presencia un espectáculo impactante. En lugar de llorar a su esposa, Dumuzi se sienta en su trono con lujosas vestiduras, disfrutando de la vida. Aquí está, la ira divina. Inanna le lanza esa misma mirada mortal. Es él, grita a los demonios. ¡Agarradlo! Y aquí se cierra el círculo. Dumuzi llora, le ruega a Utu que se transforme en serpiente, pero su destino ya está sellado. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de esta historia? Durante mucho tiempo, los eruditos creyeron que Inanna descendió al inframundo para salvar a su esposo. Durante décadas creímos en esta hermosa historia de amor. Y solo a mediados del siglo XX, cuando se recompusieron fragmentos de tablillas esparcidas entre Estambul y Filadelfia, salió a la luz la verdad. No fue una operación de rescate, fue una venganza, pero los misterios no terminan ahí. En 1957 se descubrió una tablilla en el Museo Pushkin de Moscú que revolucionó nuestra comprensión del más allá sumerio. Se trataba de dos elegías, los cantos funerarios más antiguos de la historia de la humanidad. De ellas aprendimos detalles increíbles. Resulta que el sol no desaparece simplemente tras la puesta del sol, sino que continúa su viaje por el mundo de los muertos, iluminándolo. Y la diosa lunar Nana pasa allí su día de sueño. Los sumerios creían que incluso en ese mundo terrible existía la posibilidad de justicia. Si el dios del sol Utu pronunciaba un veredicto favorable, el alma del difunto podía encontrar un atisbo de felicidad. Estos textos, escritos por maestros de escuelas antiguas para sus alumnos, transmiten el lamento del alma de un hombre llamado Ludinghirra, quien lloraba la pérdida de su padre y su esposa. Este es el primer intento en la historia de expresar el dolor de la pérdida en poesía sublime. A menudo pensamos en los antiguos como primitivos, pero al leer estas líneas nos damos cuenta, sus miedos, su ira y su amor eran tan intensos como los nuestros. Buscaban impartirnos instrucciones, cómo relacionarnos con los dioses, cómo aceptar lo inevitable y qué nos espera más allá del umbral final. Y aunque hemos descifrado las tablillas de arcilla, las arenas de Sumer aún guardan secretos que nos hielan la sangre. Sigamos investigando, porque la historia apenas comienza. Manténganse al tanto. Estos versos no son solo literatura, son instrucciones para sobrevivir cuando la luz se desvanece. Imagina estar ante un abismo y tener solo un trozo de arcilla con un texto de 5000 años de antigüedad. Los antiguos rezaban a los dioses, que Gilgamesh se convierta en tu corazón, que tus deudas sean perdonadas y que quienes dejes atrás sean felices. Creían que las palabras podían abrir un camino a través del vacío, pero tras estas oraciones se esconde algo aterrador. Escuchen cómo lloraban sus seres queridos. Ha llegado un día nefasto, clama el texto. La muerte se compara con una red que cae sobre un pájaro, con una trampa en la que queda atrapada una madre de muchos hijos. Vieron a la mujer que amaban inmóvil, como una estatua de oro, y se preguntaron lo que aún nos hacemos hoy. ¿Por qué?
¿Por qué no regresa el llanto de alegría? ¿Por qué la sacerdotisa no entra en el templo? ¿Y por qué el vino y la cerveza ya no alegran el corazón? El esposo de esta mujer, Audinjirra, vaga por Nippur vestido con harapos, rechazando la comida. Sus gemidos son como el rugido de una bestia herida. ¿Dónde están esos hermosos labios ahora? ¿Dónde está mi diamante invaluable?, grita al vacío. Esto no es solo una historia, es el llanto de un hombre que comprendió por primera vez que la muerte es definitiva. Y para lidiar con este horror, los sumerios crearon mitos sobre aquellos que desafiaron al destino mismo, sobre héroes que lucharon contra dragones. Estamos acostumbrados a pensar en San Jorge como el primero en matar al dragón. Pero 3000 años antes, las batallas se libraron en las arenas sumerias, estremeciendo la tierra. Los sumerios llamaron a este monstruo Kur. No era solo un monstruo, sino la encarnación del caos que custodiaba las aguas subterráneas. En un mito, el dios del agua Enki parte en su barco en busca de Kur. El dragón le lanza enormes piedras y las olas azotan los costados de la barcaza como lobos, pero el dios persiste. ¿Por qué? Para salvar a la diosa secuestrada. ¿Les suena? Esta es la raíz de todas las leyendas caballerescas, nacidas en el polvo de Mesopotamia. Hubo otro héroe, Ninurta. Luchó contra el demonio Asag, causante de la enfermedad, pero he aquí la ironía. Cuando el monstruo murió, el mundo no mejoró. Al contrario, comenzó un apocalipsis. El agua potable dejó de fluir a los campos, el Tigris se secó y sobrevino una terrible hambruna. Ninurta se vio obligado a construir gigantescas presas de piedra para salvar la civilización. Esta es la primera historia que sugiere que derrotar al mal puede ser más costoso que la propia guerra. Pero la batalla más importante la libró un solo hombre, Gilgamesh. Su historia es un manifiesto de la carrera contra el tiempo. Miré por encima del muro y vi cadáveres flotando río abajo, dice. El mismo destino me espera. El hombre más alto no puede alcanzar el cielo, el más corpulento no puede abrazar la tierra. Mientras mi ladrillo esté en bruto, quiero exaltar mi nombre. Gilgamesh reúne a 50 voluntarios, con solo sed de gloria, y se dirige a la tierra de los vivos para talar los cedros sagrados. Su objetivo es el monstruo Huwawa, cuyo aliento es un diluvio y cuyos dientes son los colmillos de un dragón. ¿Sabes qué es lo más extraño de este antiguo poema? Cuando Gilgamesh finalmente se enfrenta al monstruo, este no solo ruge, llora, implora clemencia, llamando a Gilgamesh su amo. El héroe duda, con el corazón lleno de compasión. Pero su fiel compañero, Enkidu, se mantiene firme. Si liberas al pájaro capturado, nunca volverás a casa, así que degollan al monstruo. Esta es una cruel lección de la antigüedad. Para convertirse en leyenda, debes matar tu propia compasión. Durante mucho tiempo, ignoramos por completo estos textos. Todo cambió el 3 de diciembre de 1862. En Londres, el humilde investigador George Smith, estudiando fragmentos de tablillas de la biblioteca del rey Asurbanipal, palideció repentinamente. Había descubierto una historia del diluvio universal, escrita mucho antes de la Biblia. Fue una sensación que conmocionó a la sociedad victoriana. Los periódicos destinaron enormes sumas de dinero a las excavaciones, y Smith se convirtió en un héroe, pero la historia de Gilgamesh resultó traicionera. El investigador murió durante la expedición a los 36 años, como si repitiera el destino de los héroes sobre los que había escrito. ¿Por qué la epopeya de Gilgamesh aún se siente como un thriller moderno? Porque en su centro no se encuentra un dios de papel, sino un hombre vivo. Tiraniza su ciudad, está obsesionado con las mujeres, es egoísta y se enloquece de poder. Los dioses le crean un adversario, un hombre salvaje llamado Enkidu, cubierto de pelo y que convive con bestias. Pero, ¿cómo derrotar a un hombre tan salvaje? No con una espada.
Los sumerios conocían el secreto. Le enviaron una mujer. Tras experimentar el amor, Enkidu pierde su fuerza bestial, pero gana inteligencia. Las bestias salvajes huyen de él, pero él se vuelve humano. Esta historia es un espejo. Refleja nuestro miedo al olvido y nuestra eterna búsqueda de convertirnos en algo más que un puñado de polvo. Los sumerios fueron los primeros en descifrar este código. Seguimos excavando en estas arenas porque nuestros rostros están enterrados allí, bajo capas de arcilla. Estén atentos, porque lo más aterrador y hermoso de la historia acaba de comenzar. Imagina a un hombre salvaje que acaba de descubrir el mundo humano. Enkidu ya no es una bestia. Una mujer le ha enseñado todo, a comer pan, a beber vino y a vestirse. Pero este nuevo Enkidu civilizado aún no sabe que está a punto de enfrentarse a una batalla que cambiará el curso de la historia de la humanidad. Se dirige a Uruk para encontrarse con el hombre cuya fama resuena por toda Mesopotamia, el rey Gilgamesh. Gilgamesh, mientras tanto, se comporta como un auténtico tirano. Embriagado de poder, organiza orgías nocturnas y cree poder con todo. Pero Enkidu, quien ha preservado la pureza de las llanuras, siente repugnancia por estos excesos. Y aquí llega el primer gran giro de nuestra historia. Enkidu bloquea el paso del rey. Imaginen la escena. 2 titanes, 2 semidioses, se enfrentan en la puerta. Se desata una furiosa batalla. Las murallas de la ciudad se estremecen. El polvo se alza en columnas. Ciudadanos contra salvajes. Al principio parece que Enkidu tiene la sartén por el mango, pero entonces ocurre algo increíble. La ira de Gilgamesh se desvanece. En lugar de matarse, se endurecen y se abrazan. De esta furia nace la amistad más fuerte de la historia de la literatura universal. El primer gran romance, destinado a convertirse en leyenda. Pero la paz no es para los héroes. Pronto, Enkidu comienza a languidecer dentro de las murallas de la ciudad. Una vida de lujo lo debilita. Y entonces Gilgamesh desafía al destino mismo. Propone un plan descabellado, viajar a la lejana tierra de los cedros para matar al gigante Huwawa. ¿Para qué? ¿Para borrar el mal de la faz de la tierra? No, es solo un pretexto. Gilgamesh solo quiere una cosa, que su nombre sea recordado para siempre. Se ríe de los miedos de su amigo y ordena a los artesanos que creen un arma gigantesca. Los héroes entran en un bosque mágico y tras una sangrienta batalla, la cabeza del monstruo cae a sus pies. Se encuentran en la cima del mundo, pero aquí es donde comienza su caída. Tan pronto como regresan a Uruk, la propia Ishtar, diosa del amor y la guerra, pone sus miras en Gilgamesh. Le promete todo, poder, riquezas, dones divinos, pero Gilgamesh ya no es el tirano insensato. Sabe que el amor de Ishtar es una sentencia de muerte. Se burla públicamente de ella, enumerando a todos sus antiguos amantes, transformados en animales o asesinados. Es un insulto inaudito. Furiosa, Ishtar chantajea al dios supremo An, amenazando con liberar a los muertos del inframundo a menos que le entreguen el toro del cielo para ejecutarlos. El monstruo desciende a la tierra, masacrando a cientos de guerreros de un solo golpe, pero nuestros héroes vuelven a triunfar, matan al toro, desafiando al mismísimo cielo. Esta es la cumbre de su triunfo, pero los dioses no perdonan tal insolencia. El destino golpea insidiosa e inesperadamente. Por el asesinato de Huwawa y del toro, los dioses condenan a muerte a Enkidu. 12 días de agonía y Enkidu muere en los brazos de su amigo. Y aquí la historia se transforma de una película de acción heroica en un profundo drama psicológico. Gilgamesh queda devastado. Mira el cuerpo de su amigo y se da cuenta, moriré igual. El miedo a la muerte lo lleva a abandonar la ciudad. El rey se convierte en un vagabundo,
vestido con pieles de animales. Busca a Utnapishtim, el único hombre que sobrevivió al diluvio universal y alcanzó la inmortalidad. El viaje de Gilgamesh es un viaje a través de adversidades imposibles, a través de las aguas de la muerte. Y cuando finalmente encuentra a Utnapishtim, le cuenta una historia que luego se incluirá en la Biblia, la del diluvio, la del arca, la de la destrucción de toda vida. Pero el final para Gilgamesh es sombrío. La inmortalidad es un regalo de los dioses, no algo que se gana con la espada. Utnapishtim le ofrece una última oportunidad, la hierba de la juventud en el fondo del océano. Gilgamesh se sumerge en el abismo, la recupera y casi la alcanza. Pero mientras nada, una serpiente común le arrebata la hierba. La serpiente muda de piel y rejuvenece, dejando a Gilgamesh sin nada. Regresa a las murallas de Uruk, comprendiendo que su única inmortalidad reside en las mismas piedras que él mismo colocó. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Esta historia no es solo fantasía, es la mayor novela policíaca de la historia de la arqueología. Los académicos han dedicado décadas a reconstruir estos textos, y resulta que los babilonios no inventaron a Gilgamesh. Tomaron antiguas canciones sumerias de 5000 años de antigüedad y las reescribieron para adaptarlas a sus propios fines, creando así el primer poema épico completo del mundo. Hemos encontrado las tablillas sumerias originales y revelan la verdad. Los autores babilónicos fueron editores brillantes. Eliminaron detalles políticos aburridos, como el parlamento de Kish, y añadieron drama, amistad y terror existencial. ¿Y la famosa 12ª tablilla? Es una pista extra que no encaja con la trama. En ella, Enkidu cobra vida repentinamente, desciende al inframundo con un tambor, y nos habla de un mundo oscuro de sombras donde los muertos se alimentan de polvo. ¿Por qué necesitamos saber esto hoy? Porque Gilgamesh representa la primera era heroica de la humanidad. Antes de Homero, antes de los mitos griegos, los sumerios ya se planteaban las preguntas fundamentales. ¿Por qué morimos? ¿Qué nos queda? ¿Vale la pena la gloria por la pérdida de un amigo? Seguimos excavando en estas arenas porque en la historia de Gilgamesh vemos nuestro propio rostro. Esto no es solo literatura, es el código de nuestra civilización. Y créanme, en el próximo capítulo descubriremos que Gilgamesh fue solo el comienzo de toda una era de héroes que construyeron nuestro mundo con barro y sangre. No se lo pierdan. Imagina un mundo donde el concepto mismo de héroe apenas estaba emergiendo. Estamos acostumbrados a los mitos griegos, a Odiseo y Aquiles, pero esto es lo que realmente te asombrará. 1500 años antes de que el primer griego usara la lira, los sumerios ya habían creado su propio Hollywood con arcilla y cañas. Fue la primera época heroica de la humanidad, y créeme, sus reglas eran brutales. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el código social de aquella época es terriblemente similar al nuestro. Pequeños reinos, líderes que ascendieron a la cima únicamente por su audacia y sus fieles seguidores, dispuestos a seguir a su líder incluso en las fauces de un demonio. Esta fue la época de una casta internacional de aristócratas que vivían con un solo objetivo, la gloria personal. No construyeron la democracia, construyeron leyendas, y para asegurar que estas leyendas perduraran, los cantores de la corte cantaban sus hazañas en festivales al son de las arpas. Así nació la épica. Pero, ¿cómo han sobrevivido estas historias 5000 años después? Lo más interesante es que los sumerios, los griegos e incluso los antiguos germanos compartían el mismo escenario. Los héroes son semidioses, los dioses son vecinos caprichosos y la muerte es simplemente una transición a un reino oscuro y sombrío, donde no hay distinción entre rey y esclavo. Pero los sumerios fueron los primeros.
Fue en Mesopotamia donde nació la estructura misma de la poesía heroica, que luego sería copiada en todo el mundo. En el centro de este mundo se alzaba la gran ciudad de Uruk. Y si pensabas que Gilgamesh era su única estrella, te equivocas. Antes de él estaban Enmerkar y Lugalbanda, y sus historias no son solo textos polvorientos, son auténticos thrillers. Tomemos como ejemplo a Enmerkar. Su conflicto con el gobernante de la misteriosa tierra de Arata no es solo una guerra, es una batalla de egos y un duelo mágico. Imagínense, el gobernante de Arata envía a su sacerdote mago más poderoso para destruir la economía de Uruk. El mago viaja hasta los rebaños sagrados y, literalmente, encanta a las vacas y cabras para que dejen de producir leche. La ciudad está al borde de la inanición, los pastores lloran. Todo parece perdido, pero entonces el sabio Sakburru entra en escena. Se desata una gran batalla mágica a lo largo del río. El sacerdote invoca un pez gigante del agua. Sakburru responde con un ave rapaz que se lleva a su presa. El sacerdote invoca una oveja. Esta responde con un lobo. Fue un auténtico avatar de la antigüedad, que terminó con el mago simplemente arrojado al Éufrates y el rey enemigo admitiendo la derrota, llamando a Enmerkar su hermano mayor. Pero si Enmerkar es político y mago, Lugalbanda es un superviviente. Su historia comienza con tragedia. Durante una campaña contra Arata, enferma gravemente, sus amigos, creyéndolo moribundo, lo abandonan solo en las agrestes montañas de Kurrum. Imaginen el horror. Sin madre, sin hermano, solo rocas frías y depredadores. Pero Lugalbanda no se rinde. Invoca al sol, a la luna y a Venus. Los dioses le conceden el aliento de la vida. Sobrevive solo, cazando toros salvajes, y logra lo imposible. Encuentra al mítico pájaro Imdugud, que determina los destinos. Apacigua a sus polluelos con exquisiteces y en agradecimiento, el pájaro le otorga la fuerza para superar cualquier distancia. Lugalbanda regresa a Uruk justo cuando la ciudad es asediada por los enemigos y se convierte en el salvador de su pueblo. Pero no piensen que los sumerios solo conocían la guerra y la magia. Entre cientos de miles de tablillas, los arqueólogos han encontrado algo que les acelera el corazón. En 1951 se descubrió una pequeña tablilla con el número 2461 en el Museo de Estambul. Al ser descifrada, los científicos quedaron atónitos. Era la primera canción de amor de la historia de la humanidad. Esposo mío, querido de mi corazón, grande es tu belleza, dulce como la miel. No es solo poesía. Estas son las palabras de una sacerdotisa dirigidas al rey Shusin durante la ceremonia nupcial sagrada. Hace 4000 años, la gente sentía la misma pasión, el mismo respeto que sentimos hoy. Esta carta del pasado demuestra que el código de nuestra civilización no es solo sangre y barro, sino también amor. ¿Y cómo preservaban todos estos tesoros? Los sumerios eran fanáticos del orden. Encontramos los primeros catálogos de biblioteca de la historia. Una pequeña tablilla con los títulos de 62 obras literarias grabados en letra minúscula. Era su Google, su forma de poner orden en el caos de la historia. Apenas comenzamos a descubrir esta era heroica. Nos aguardan descubrimientos aún más extraños y fascinantes. Después de todo, tras cada línea de arcilla, se esconde una persona viva que temió a la muerte, anheló la gloria y supo amar tan profundamente que su voz se puede escuchar 5 milenios después. Manténganse al tanto, porque en la próxima entrega descubriremos cómo estos mitos evolucionaron hasta convertirse en el primer sistema educativo del mundo. Imaginen encontrar una lista secreta de libros dispersos por continentes, una tablilla en Filadelfia, otra en el Louvre. La escritura es la misma. Tenemos ante nosotros el primer catálogo de biblioteca, 87 obras maestras perdidas.
Pero ¿por qué el escriba las eligió? El misterio de esta lista no solo reside en el caos de los archivos, sino en los cimientos mismos de la primera escuela del mundo.